¿La IA va a acabar con el trabajo de los profesionales? ¿Qué opinas? No necesitas ni siquiera crear algo simple, puedes apalancarte y estás innovando utilizando una herramienta de un tercero. Para nosotros la palabra este año es eficiencia e innovación. Siempre que aporten valor a tus clientes, estás innovando, estás haciendo algo distinto que te va a permitir bajar esos costes de adquisición. Y un poquito mirando hacia adelante, ¿no? Cómo esto va a cambiar la manera de gestionar negocios, de hacer negocios, de construir negocios. Yo creo que el que quiere desarrollar un software, el camino a automatizar es autohumanizar. Lo que antes nos llevaba días, o sea, lo hemos reducido a lo mejor un 75% del tiempo que nos llevaba antes. Yo creo que la inteligencia artificial supervisada por un humano, al menos a día de hoy, es ya imprescindible, esencial en prácticamente todas las empresas. Hola Joel. Estamos, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues muy contento de que estemos otra semanita más aquí hablando. Y me estabas diciendo unas temáticas antes interesantes del quieto. Y oye, hemos llegado a una buena para arrancar hoy, ¿eh? Totalmente, hemos puesto sobre la mesa 3 opciones, es como, ¿por cuál nos vamos? No, pues vamos con esta. Por cierto, poco se habla del fondito que tengo yo aquí, ¿eh? Oye, mira, aunque yo tenía ahí una barba gigante, pero oye, qué bien queda. Me gusta el logo, me gusta la marca, me gusta esos dos tipos guapos que salen ahí en la portada del podcast, ¿eh? Pues yo he de decir, de verdad, esto quiero decir, esto es, ¿cómo se dice? Oye, que yo no puedo tener un setup como el de José, pues, como una de nuestras premisas es que todo sea lean, pues es como, yo no estoy hoy en el setup porque estoy de viaje, pero es como cumplimos igual, ¿sabes? Entonces digo, Bueno, tenemos hay que esto, decir que eso, se ve que medio hoy pixelado, pero sirve, ¿sabes? te pilla en Madrid, así que me has sacado el ratito para grabar, aunque sea con el fondo, no hay excusas. Así que bueno, vamos a grabar desde cualquier lugar. Total, bueno, concretamente en Navarra, buena tierra ahí Bueno, de oye, comida ahí. todavía. Pues vamos al lío entonces, ¿qué tenemos hoy? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, hoy a mí Bien por una de las aquí. temáticas favoritas, que son innovación, ¿verdad? Y pues bueno, cómo podemos integrar esa innovación en nuestro día a día como empresas. También hacer ver a todos los que nos escuchan que innovar no quiere decir tener que invertir miles y miles y miles de dólares en desarrollo de software, herramientas, que se puede hacer, ¿no? Pero que no hace falta hacer eso y que es una parte muy importante de la empresa hoy en día, ¿verdad? Absolutamente. O sea, asociar la innovación, ¿no? O sea, bueno, software, tal, como que puede ser algo súper complejo, ¿no? Y costoso. Y bueno, puede ser, pero no es necesario para innovar, pues el tener que estar gastándose, pues, inversiones de dinero, pues, locas en algunos casos, como para considerar que tu empresa está empezando a innovar. Entonces, sí, vamos a hablar un poquito de eso, de cómo, sobre todo un poquito de cómo la tecnología, y obviamente todo el mundo ahí está en boca, ChatGPT, inteligencia artificial, pero también hay más tecnología que viene detrás, o sea, automatizaciones, por ejemplo, lo que antes era programación, ¿no? Ahora con empresas, o sea, con software como Make, por ejemplo, ¿no? Como toda esa parte de generación de automatizaciones, de flujos, permite crear pues, pseudo programas, por así decirlo, y al final todo esto, cómo se traduce en la situación actual de los negocios y un poquito mirando hacia adelante, ¿no? Cómo esto va a cambiar la manera de gestionar negocios, de hacer negocios, de construir negocios. Y bueno, creo que es un episodio apasionante, así que nada, oye, vamos a darle. Totalmente. Yo, y para empezar, por ejemplo, con un ejemplo claro, porque, oye, sí, terminaremos hablando seguro de software, pues oye, como Ads Assistant, que es el software de publicidad de Ads Factory, ¿no? Y cómo tiene tanto sentido que una agencia de publicidad, por ejemplo, tenga su propio software, ¿no? O, pues bueno, algunos de los softwares que tenemos también en el grupo, como bueno, uno de los nuevos que es Clip AI, ¿no? Pero yo, por ejemplo, quería poner un ejemplo para la comunidad, para todos, que es uno de los primeros softwares que hicimos nosotros, una de las primeras maneras en las que empezamos a innovar hace muchísimos años, que Vilma mismo me pedía a mí ayuda como programador y yo le decía, no, hazlo tú, ¿vale? Era con calculadoras. Esas calculadoras de, oye, de horas, costes por horas para los servicios, o un generador de enlaces de WhatsApp que todavía está posicionado en Google altísimo, en que para nosotros esa hora que le dedicamos a innovar creando un generador para enlaces de WhatsApp nos permitió encontrar a nuestros clientes, porque ¿quién tenía que crear enlaces para WhatsApp?
empresas, personas que querían hacer negocio, ¿no? Entonces, eso es una innovación, que simplemente tiene que salir de la creatividad, ¿no? Y de conocer tus clientes y las oportunidades, y que no tienen esos costes tan altos. Totalmente. De hecho, o sea, el hecho de... Claro, es una manera de diferenciarte. Normalmente cuando los marketers, ¿no?, quieren hacer un lead magnet, ¿a qué se suele ir? ¿No? Pues a lo típico, a la plantilla, ¿no?, al ebook. Entonces, el hecho de utilizar una pieza de software como lead magnet, ¿no?, como herramienta que utilizan tus clientes del día a día, es una excelente estrategia para atraer tráfico, ¿no?, cualificado, pero sobre todo de una manera distinta. O sea, es decir, eso te permite como sobresalir ante el típico, ¿no?, 10 claves para... Entonces, es decir, no, yo monto una pieza de software. Nosotros, por ejemplo, con Ads Assistant, y lo sabes, tenemos una pieza separada gratuita en adscalculator.com, que básicamente es una calculadora gratuita que cualquiera puede utilizar para que, pues lo típico, ¿no?, cuando vas a hacer unos escenarios, ¿no?, algo que cualquier media buyer a día de hoy debería hacer. Si hay alguien que aún no hace esto, por favor, ir a adscalculator.com y poder empezar a hacerlo, porque te genera de una manera muy sencilla ese primer escenario, ¿no? Oye, si voy a invertir 10.000 y quiero hacer un ROAS 5, pues apuntando a 50.000, depende de qué ticket de producto tengas, qué ratio de conversión, pues te genera, oye, qué coste por máximo tienes que pagar, qué coste por lead, todo eso, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no?, es una pieza de software relativamente sencilla de hacer. Simplemente es una evolución de nuestras calculadoras de Excel, pues, aplicada a software. Y lo mismo, ¿no? Es una manera de atraer tráfico que luego, obviamente, pues el siguiente paso, ¿cuál sería? Prueba nuestro software Ads Assistant, ¿no? Pero en este Claro. caso, pues, tenemos esa puerta de entrada. Es que esa parte, al final, y generalizando un poco para que todo el mundo lo pueda aplicar un poco a su nicho, es un top of the funnel. Es una manera de atraer clientes, de conseguir leads más baratos, clics más baratos, en CPMs más baratos, porque al tener más calidad, los clics, los anuncios, lo que sea, ¿no?, estás consiguiendo atraer a tu cliente de una forma muchísimo más barata. Y además, una cosa muy importante es que les estás dando algo de muchísimo valor y muchas veces personalizado desde el principio, ¿no? Y eso es lo que te permite empezar a crear una relación de confianza con esos clientes. Oye, hay muchísimos, yo qué sé, se me ocurren, nutricionistas o cualquier proveedor de servicios, pero vamos a poner nutricionistas o entrenadores de carreras, ¿no?, que te ofrecen calculadoras para diseñar un plan de entrenamiento, que te calculan cuánto tienes que bajar de peso o subir de peso en base a tu altura, ¿no? Todo eso lo que te permite es encontrar de una manera más barata a De tus hecho, clientes. fíjate qué interesante. Pensando ya un poquito, entrando un poco en materia, ¿no? Que básicamente uno de los puntos que queremos abordar hoy es cómo tú, como negocio digital, puedes empezar a introducir, además de la parte de conocimiento, ¿no?, que puedas aportar, esas piezas de software. En el mundo, por ejemplo, del fitness, del entrenamiento, ahora hay una herramienta que se llama Harbits, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Es Harbits terminado en Z, ¿no? Ujú. Eh, y es un white label para entrenadores para que puedan montar ahí sus entrenamientos. Entonces, imagínate, tú eres un entrenador, ¿no? Y tú le das a tu cliente, te bajas la app, meten como un usuario y tú puedes, como entrenador, programar las sesiones de entrenamiento para tus clientes sin tener que desarrollar un software. Porque ya esa herramienta lo que te permite es, oye, tú como entrenador no inviertas en software, ya yo te proveo de esta solución y tú puedes tener ese dinamismo de preparar nuevas rutinas para tus clientes y tal a través de una pieza de software que es muy fácil porque lo tienes en el móvil y tal, y es fácil de consumir, luego puedes traquear el rendimiento y la verdad que está genial. Es un ejemplo muy fácil de cómo poder innovar incluso a través de marcas blancas, por así decirlo. Totalmente. Es que, por ejemplo, no estaba pensando en esa parte de decirlo, pero es que es verdad. No necesitas ni siquiera crear algo simple. Puedes apalancarte y darle algo que la mayoría de tu competencia no está ofreciendo y estás innovando utilizando una herramienta de un tercero. Y eso también es innovación. Eso es entender a tu cliente, entender lo que tu cliente necesita y si de repente, oye, creces mucho y tal y quieres desarrollar algo propio, adelante. Pero al final esa es la parte más importante. Y esto que has dicho de white label es súper importante. White label, para los que no lo sepan, pues es esto, ¿no? Es que ya existe un software que lo puedes utilizar y lo puedes ofrecer a tus clientes o incluso que lo puedes revender, ¿no? Y estas funcionalidades, siempre que aporten valor a tus clientes, oye, estás innovando, estás haciendo algo distinto que te va a permitir conseguir esos costes, bajar esos costes de adquisición. De hecho, pensando ahora, eh, recuerdo en el evento de Bogotá, que estuvimos en Bogotá, me acuerdo que
que una chica que era entrenadora personal estaba montando su software. Fíjate, es que me viene perfecto el ejemplo. Y yo le dije, espera un segundo, ¿te vas a gastar la pasta en montar un software propio de nada? Digo, si lo que quieres es validar la idea de si realmente tus usuarios van a utilizar este software y es útil para ellos, apaláncate en este software, valida, entiende un poco el feedback de tus usuarios, y cuando ya tengas una masa mínima que tienes validado el producto, entonces ya luego si quieres desarrollar el tuyo propio. Ese luego también esta es la contrapartida, ¿no? Está a veces la barrera de entrada de, no me quiero meter en esta parte de tecnología porque es compleja y costosa, y luego está más el punto startup, que es todo lo contrario, ¿no? Que es levanto pasta para gastarme la pasta en un producto que muchas veces ni siquiera todavía tengo validado, pero tengo la intuición de que va a funcionar. Entonces, fíjate qué interesante de nuevo, ¿no? La contraposición de mundos, ¿no? De uno por miedo y otro por exceso, porque tampoco está bien el decir, si ya tienes esa validación, esa iteración, ese feedback, no te puedes gastar la pasta en, bueno, vamos a desarrollar esto y a ver qué pasa, ¿sabes? Bueno, pero es que cuando la pasta te la da un inversor, ¿no? Es mucho más fácil tomar esas decisiones, ¿no? Pero es verdad que ahí has hecho un punto muy importante. Y es que no tenemos que arriesgarnos tanto, y validar estos modelos puede ser tan fácil como utilizar algo que ya exista. Y si después, oye, la gente está contenta, si después crees que tú puedes crear algo mejor y tienes la gente contenta contigo, puedes desarrollar algo y sustituirlo. Nosotros también estamos haciendo esas cosas con algunas herramientas. Estamos utilizando herramientas de terceros, y si eventualmente consideramos que es algo sobre lo que vale la pena invertir y desarrollar algo propietario, pues fantástico, pero ya lo estás desarrollando con una base de clientes que te está pagando y con unos ingresos recurrentes mensuales y anuales. Absolutamente. Pensando un poquito, yendo un poquito a esa parte de innovación, ¿no? De cómo cualquier negocio puede comenzar a innovar. Yo, si quieres, puedo poner un poco el ejemplo. O sea, si quieres poner luego el ejemplo de Ads Assistant, porque es muy interesante la historia de cómo hemos ido iterando el producto. Precisamente eso, en base a una masa de usuarios que nos ha ido dando feedback, ¿no? Y cómo hemos ido ahí en la sombra, mejorando la herramienta hasta que estamos a punto de hacer una versión que va a ser un pepino. Estamos hablando de decir ahí con mayúsculas de vamos a revolucionar la manera de hacer los anuncios. Pero por irnos a eso, que a lo mejor sí que es más complejo y requiere ya más de tecnología, vamos un paso más atrás, ¿no? Como nosotros, por ejemplo, en la agencia, en Ads Factory, hemos comenzado a innovar. Para nosotros la palabra este año es eficiencia e innovación, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos empezado? Con proyectos apalancándonos en ChatGPT, ¿no? Que hemos ido luego evolucionando hasta que nos hemos empezado poco a poco, o sea, por ir de pequeño a más, ¿no? Primero empezamos con una persona empezando a hacer innovaciones pequeñas, oye, pues con copy, cómo damos personalidad, cómo damos un poquito de contexto, cómo vamos tal, hasta el punto que hemos desarrollado todo un entorno en el que empieza a hablar la parte de copy, con luego eso se traslada a implementación, con automatización, y estamos pues creando lo que antes nos llevaba días, ahora lo hacemos pues, días, semanas, o sea, lo hemos reducido para que nos hagamos una idea, a lo mejor el 75% del tiempo que nos llevaba antes. Pero, de nuevo, eso es parte de la iteración. Hablamos de un proyecto que ya lleva unos 6 meses más o menos de desarrollo. Pero claro, empezamos con algo pequeñito, simplemente con ChatGPT, y luego vimos, hostia, esto funciona, vamos un paso más, integrando un poquito esa parte de IA con automatización, con flujos. Y eso es como, o sea, es decir, cuando tú abordas la parte de innovación, no, o sea, a veces abruma, pero es como empieza pequeño. Y ese camino te irá llevando a algo un poquito más grande y más grande hasta que digas, joder, lo que he construido y sin darme cuenta, ¿sabes? Yo creo que ahí has dado un punto muy importante, y es que muchas veces, como sabemos lo que podemos hacer, ¿no? Pensamos que hacer solo un pasito y hacer algo poquito no es suficiente. Y en realidad es una mejora incremental. Esto que estás diciendo es súper importante. La innovación no tiene que ser solo, por ejemplo, en cara a los clientes. La innovación interna, como estás diciendo, integrar herramientas, mejorar procesos, integrar inteligencia artificial, integrar en conocer y saber cómo hacer las cosas más rápido, ¿no? Todo empieza con algo. Sí, es verdad, y yo me siento súper identificado ahí, y oye, ya son muchos años haciendo software, haciendo tal, pero me siento súper identificado en el que muchas veces me da pereza empezar un camino de innovación con algo muy pequeñito, diciendo, oye, pero es que podría hacer esto de golpe, todo esto tan grande, esto se puede montar un sistema que haga todo absolutamente solo. Y al final, cuando pensamos muchas veces en eso y no lo dividimos hacia atrás, ¿no? El divide y vencerás es muy importante aquí. Y empezamos a hacer mejoras incrementales poco a poco,
muchas veces dejamos eso de lado y no hacemos ese trabajo. Entonces, en este caso, pues con Ads Factory y nosotros igual internamente todo lo que estamos haciendo es esa mejora continua. ¿Cómo hacemos esto un poquito más rápido hoy? Oye, pues ChatGPT me puede ayudar a hacer los copies bien. Vale, todavía no me ayuda a hacerlos bien, pero me ayuda a tener ideas. Vale, ¿cuál es el siguiente paso? A ver cómo los hago bien. Vale, ahora cómo les doy personalidad. Oye, ahora cómo hago que la inteligencia artificial me ayude a hacer analíticas, ¿no? Entonces, todo es incremental y hay que pensar también que, oye, esto es una carrera de fondo y tenemos que empezar a pensar a medios plazos, ¿no? Pensando que toda esta tecnología, esta innovación, tiene que ser incremental, un poquito más cada día. Totalmente. ¿Sabes lo que estaba pensando? Y como esto es lean y sin censura, que son nuestras dos premisas, ¿no? Es como dijiste tú, es como sin guión, pero con orden, ¿no? Porque tenemos siempre un titular, ¿no? Sobre el que desarrollamos y sin censura. Creo que nos ha faltado un poquito de poner contexto. Porque tú es verdad, José, que lo has dicho en algunas ocasiones, pero claro, para quien no lo sepa, claro, es que tú vienes del mundo, tú eres programador y tú, de hecho, hace muchos años, tú tenías un Venture Builder, incluso con un Venture Builder, con el que ayudabas precisamente a startups a desarrollar toda la parte de producto. O sea, que tu background de tecnología es que es fuerte. Sí, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Sus ventajas es que puedo ver productos y puedo saber qué es posible hacer y qué no, que parece muy simple, pero en realidad es muy importante, ¿no? Y sobre todo en estas partes del marketing, pues puedes saber, oye, sí, esto es tecnológicamente posible. Yo, por ejemplo, recuerdo un proyecto que quería hacer en 2017 que era imposible hacerlo entonces, ¿no? Y me gasté una pasta en ese proyecto, pero no era posible. Hoy en día sí es posible, así que se está construyendo, ¿no? Pero sí, ese background tiene esas ventajas y luego las desventajas muchas veces es que como sabes lo que se puede construir, pues piensas que esas cositas pequeñas no son suficientes, pero gracias a vosotros, a Vilma, a ti, a todo el mundo que está a mi alrededor, ¿no? Me hace ver que, oye, muchas veces esas piezas pequeñas son muy importantes, ¿no? Y construir sobre eso al final es lo que nos va a permitir tener resultados. Pero sí, bueno, yo esa parte de programador friki la sigo teniendo. Y de visionario también. Y de visionario también un poco, ¿no? Y al final, lo decías tú un poco por poner contexto, porque claro, que quiero decir, sobre todo tú, ¿no? Que hablas con mucho conocimiento de causa en ese sentido. Y de hecho tú también eres en parte culpable de yo también haberme metido en la parte de software también. Yo, vamos, o sea, la primera startup que yo monté fue con 18 años y fue mi primera aproximación al software y la última hasta entonces, ¿no? Hasta el momento en el que empezamos con el proyecto de Hello Targeting. Entonces yo ahí, claro, al principio flipaba y lo que decías tú, para ti cosas que eran como muy facilongas, yo claro, cada pequeña cosa que veía que hacía el software yo flipaba. Y a mí eso es como friki, ¿no? De, pues qué guapo, hemos conseguido hacer esto. Y fíjate, ¿sabes? Por ejemplo, que fíjate antes de que existiera ChatGPT, pero sí que existía OpenAI, Hello Targeting trabajaba por detrás con el motor de búsqueda con lenguaje natural, que eso era a través de OpenAI y ChatGPT ni siquiera existía. Claro, yo flipaba y tú eras como, sí, podemos hacerlo, ¿sabes? Bueno, pero es que claro, nosotros es que era Ads Assistant fue Hello Targeting eran más audiencias, ¿no? Exacto. 2 años antes de que saliera ChatGPT estábamos usando la tecnología en la que se basa ChatGPT. Entonces, sí, tenemos esa trayectoria y sabemos lo que se puede conseguir. Pero bueno, yo creo que todo el mundo puede... Y hablando un poquito de software, automatización, yo creo que el que quiere desarrollar un software, el camino a automatizar es autohumanizar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si tú sistematizas los pasos, los procesos que tiene que hacer un ser humano para conseguir algo, una vez esté sistematizado, después se puede automatizar con herramientas y una vez esté automatizado, se puede desarrollar un software que lo haga todo de una manera mucho más fácil, ¿no? Pero todo parte en saber cómo haces algo. ¿Cómo se hace un tornillo? Bueno, pues hay 10 pasos para hacer un tornillo y si salen los tornillos iguales es porque esos 10 pasos están definidos. En el software, en esta parte de innovación, yo creo que es muy importante que autohumanicemos, ¿no? Y que nos apoyemos en eso, programar esos seres humanos para que las cosas se hagan de la misma manera siempre. Y después seremos capaces de desarrollar herramientas. Claro, o sea, es decir, para ti el primer paso sería como... Claro, estamos hablando de procesos y sistemas, ¿no? Tener unos procesos y sistemas muy claros que sean replicables una y otra vez para que cualquiera siempre pueda hacer ese primer paso.
el siguiente paso sería ver cómo parte de esos pasos se pueden automatizar, que ahí es donde yo decía que herramientas como Make, por ejemplo, es una locura. Al final, algo que, de nuevo, ahora lo ves y dices, claro, hace tiempo la única manera de integrar cosas quisiera como con webhooks, con no sé qué, algo como programación compleja. Y ahora simplemente, oye, es como ya, tiro de aquí, pongo de aquí, y automáticamente que si el Excel se combina con no sé qué y no sé cuánto. O sea, es mucho más fácil. Y el tercer paso ya es como, vale, ya tengo este flujo, no depende de mí, porque al final depende de herramientas de terceros y de agregadores y no sé qué. ¿Cómo hago yo mi propia pieza? Pero bueno, eso ya viene posteriormente y si tiene sentido, porque no siempre tiene sentido, sobre todo en procesos internos, desarrollar piezas propias. Totalmente, pero es que al final el diseñar procesos para seres humanos es programar. Es así, la programación simplemente son procesos y sistemas, son algoritmos, son maneras de hacer las cosas, ¿no? Es poner variables y tal, pero yo creo que es más simple de lo que parece y bueno, muchas veces nos asustamos, pero al final, oye, si tú haces la tortilla de patatas de una misma manera siempre, ¿no? Tienes un sistema, tienes una receta, ¿no? Tienes un proceso. Lo mismo tenemos que hacer en nuestros... Fíjate, pensando, por ejemplo, pensando en la agencia, un par de procesos que son como muy fáciles de hacer, bueno, uno más que otro, pero uno que va a empezar que es muy fácil y es simplemente cada vez que, por ejemplo, entra es que es súper fácil, ¿no? Pero cada vez que entra, por ejemplo, un lead en el pipeline, tenemos una automatización por Slack para que le llegue al comercial en el momento, en tiempo real. Parece que da aportado algo, pero eso ya, con X leads al día, oye, eso es una churrada, por así decirlo, pero... Y eso es muy importante, porque ya sabes para ti, por ejemplo, que tienes una métrica esencial que es en cuanto llega un lead le tengo que llamar en 1 minuto. Exactamente. Entonces, para ti es tan importante que cualquier cosa que innoves para conseguir bajar esa métrica de primer contacto con el cliente es súper, va a tener un impacto súper fuerte en la facturación. Entonces, en ese sentido, tú tomas una decisión muy buena, ¿no? Innovando, diciendo, oye, ¿cómo podemos hacer que un lead llegue más rápido a hablar con nuestros clientes? Porque entiendes lo que necesitas. Absolutamente. Pero claro, dices, es algo fácil de hacer, sí, pero hay que hacerlo. Otra, por ejemplo, que es un poquito más compleja. Por ejemplo, un problema que, sobre todo en agencias, ¿no?, es súper común, es cuando un recurso se va o prescindes de él, la reposición de ese perfil, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, a lo largo del tiempo lo hemos iterado y hemos montado un sistema, al igual que tienes un embudo de ventas, ¿no? Pues tienes un embudo de captación de talento. Entonces, tenemos todo un funnel hecho a través de LinkedIn, con Zapier, con ClickUp, para que cada persona que entra, en plan, se activa digamos, el puesto de trabajo, se le mete un poquito de ads y automáticamente eres capaz, donde antes, por ejemplo, teníamos procesos de 5 o 10 personas y ya era como, hostia, ahora podemos hacer procesos de 50 a 100 personas y tenemos todo un pipeline y cada vez que el recurso humano mueve ese pipeline de estatus, automáticamente ya se desencadena un trigger que es mensaje a la persona y si, por ejemplo, tienen que crear pruebas, ya se crea en la carpeta automáticamente para que graben la prueba, para que no sé qué. Entonces, fija, eso, la eficiencia y la seguridad que da una empresa, el tener un proceso ágil de reposición de una persona, que luego lo combinamos con un onboarding ágil también. Tenemos como unos pequeños infoproductos creados para que cada persona que entra tenga una formación ya en vídeo para que vean las cosas y seamos muy, muy ágiles. Por ejemplo, ese proceso a muchas empresas le lleva 3 meses o 2 meses, ¿no? Más o menos, desde que contratas al perfil, que lo formas, que empieza a ser productivo. Pues tú imagínate cómo reducimos eso a muy pocas semanas, ¿sabes? Entonces... Y una ventaja muy importante de tener estos procesos automatizados así o sistematizados, ¿no? O semi-automatizados es, y hablando de lo que hablamos en este podcast, que es de startups también, de agencias, de exit, de dar valor a nuestras empresas, el impacto que tener unos sistemas así tienen en una valoración de una compañía. Uy. Eso es importantísimo, porque si ahora nosotros decidimos vender Ads Factory, no, y vienen alguien a hacernos un due diligence y a investigar cómo tenemos los números, los procesos, los sistemas, los equipos, y ven que no tenemos unos sistemas automatizados, con procesos operativos definidos exactamente, ¿no? Con estas estructuras, lo que van a decir son, oye, aquí tienes unas penalizaciones y tu valoración baja. No es que suba porque tengas eso, también, pero en realidad lo que ocurre es, oye, nosotros tenemos una valoración, ¿no? Y muchas veces un auditor llega y lo que va a buscar un auditor cuando va a valorar tu empresa es,
buscarte penalizaciones y bajarte la valoración. Y esto lo que permite es que mantengamos esas valoraciones como las queremos. Al final, esto da mucho valor a una empresa. Y el siguiente paso es convertir esos procesos en un software como Ads Assistant y, por tanto, lo que consigues es que una empresa con una valoración de agencia pase a ser una empresa con una valoración de software. Y eso ya es valer 10, 15 veces más. Absolutamente, porque para poner un poquito de contexto, claro, en este caso las agencias de servicios se valoran por EBITDA, ¿vale? Es decir, se valoran por beneficio antes de impuestos y tal. Claro, un SaaS, hay muchas maneras de valorarlo, ¿no? Pero una manera de valorarlo, claro, es más complejo, ¿no? Pero generalmente, por poner la comparación, se valora sobre revenue, ¿vale? También puedes, es decir, al final, o dicho de otro modo, el múltiplo de un SaaS siempre va a ser mucho más alto que el de una empresa de servicios. Hay una proporción. Una empresa la puedes valorar también, una agencia sobre revenue, pero a lo mejor es 1 punto algo revenue. O si es sobre EBITDA, pues la horquilla suele ir de entre 2 a 8 más o menos veces EBITDA. Un software al final, pues lo que dices tú, vale 5 veces más, 10 veces más, en ese sentido de valoración, por la tecnología, por la escalabilidad futura supuestamente que se le puede dar, bueno, una serie de cuestiones. No, y eso es algo que, oye, al final, al llevar empresas de manera profesional, ¿no? Al llevar empresas pensando en crear valor, que a la vez también te den cash flow y te den dinero para el bolsillo, sí, pero al llevar empresas de esta manera, son caminos que uno se va a encontrar, porque si estás haciendo las cosas bien, son oportunidades que te vas a encontrar en el camino. Oye, si estoy haciendo las cosas bien y estoy haciendo bien mis procesos y entonces, tengo aquí la oportunidad de hacer esta pieza automatizable que me va a permitir hacer las cosas 3 veces más rápido. Oye, eso te da más ingresos. Oye, te encuentro con esta oportunidad que me permite sacar un software, ¿no? Yo creo que son, al final, y resumiendo un poquito, toda la innovación es siempre muy positiva. Al final, la innovación nos va a impactar en nuestros márgenes, ¿no? Una innovación con la que aciertes, ¿no? Porque muchas veces queremos innovar y nos metemos en unos líos que no debemos, ¿no? Pero va a impactar en nuestros márgenes, ¿no? Va a impactar en nuestras valoraciones, va a impactar en el número de personas a las que podemos servir, ¿no? Que podemos servir a muchísimas más personas y, por tanto, siempre son cosas que tenemos que tener en mente y por eso empresas tan grandes, pues muchas veces también esas líneas de I+D, de innovación y desarrollo, son tan inmensas, ¿no? Absolutamente. Y como decía un poco al principio, no tienes que montar un equipo. Es que aunque se dedique a la parte a lo mejor un implementador, a ir un poquito más, o incluso lo puedes sacar fuera, ¿no? Pero con unas horas a empezar a automatizar. No, una cosa es, por ejemplo, un ejercicio que nosotros hacíamos en la agencia, que fue el inicio a partir del cual empezamos la fase de innovación, fue analizamos por rol cuál eran el top 3 tareas que más tiempo les llevaba a cada rol. Ejemplo, implementador, ¿cuál es tu top 3 tareas que más tiempo te lleva a hacer? Diseñador, y ahí es como, ok, ejemplo, ¿no? No, es que a mí landings, implementar una landing, maquetarla me lleva no sé cuánto y es de lo que más. Pues es por ahí. Como, vale, ¿cómo hacemos para reducirte por ahí? Entonces, ahí empezamos a identificar los puntos y desde ahí se empezó a trabajar ese proyecto, pues poco a poco. Pero todo empieza por ahí, por hacer identificaciones. Me invento un onboarding. ¿Cuánto tiempo te lleva? Y hay herramientas que te permiten a través de mail y tal, crear las carpetas automáticamente, con no sé qué. O sea, entonces, al final es ir identificando dónde se te va mucho tiempo, que de manera repetitiva, ¿vale? Eso es importante, de manera repetitiva. Si es algo que te hace mucho tiempo, o sea, que se te va mucho tiempo, pero lo vas a hacer una vez, no merece la pena entonces meterte en ese fregado, ¿no? Pero si de manera repetitiva esta tarea te lleva X tiempo, tal, por ahí es un muy buen lugar por el que puedes empezar a innovar en ese sentido. Por ejemplo, ahora mismo, hoy en día, lo que es la investigación de mercados, ¿no? El conocer a nuestros clientes, a nuestros avatares, esos son tareas que se han optimizado, pues yo me atrevería a decir que se hacen 5 veces más rápido, por no decir más. Es que es algo que con la inteligencia artificial se ha optimizado muchísimo, ¿no? Y encima con muy buena calidad. Entonces, es como dices, al final, identificar esas oportunidades, ¿no? Pero para poder identificar dónde se te está yendo tiempo y dónde tienes una buena oportunidad de innovar, tienes que saber lo que estás haciendo paso a paso, ¿no? Y eso es algo que es empezar a conocernos un poquito más, empezar a conocer cómo opera una empresa, cómo opera nuestra empresa, ¿no? Cuál son la manera en la que conseguimos hacer tornillos, ¿no? Si lo que hacemos es tornillos o si lo que hacemos es campañas, cuál es el paso a paso que nos lleva a conseguir siempre una campaña, ¿no? Y después ir identificando oportunidades. Y poco a poco,
sin prisa, pero sin pausa, ir mejorándolas, mejorando la manera en la que las hacemos y las entregamos. Te lanzo la pregunta. Miedo. Chan, chan. ¿La IA va a acabar con el trabajo de los profesionales? ¿Qué opinas? Bueno, yo diré que todavía no, ¿vale? Y la frase de siempre de, pero un profesional que utiliza la inteligencia artificial sí. Yo lo que creo es que tenemos que estar preparados, ¿no? Y tenemos que estar preparados para hacer 10 veces más en el mismo tiempo gracias a la inteligencia artificial. Yo hoy en día no concibo que haya un cargo en la empresa que no utilice inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial supervisada por un humano, al menos a día de hoy, es ya imprescindible, esencial en prácticamente todas las empresas. Sin estar supervisadas por un humano, pues veremos en un futuro como geek, como loco completo de la tecnología y la programación, pues yo voy a decir, oye, me encantaría, ¿no? Siempre y cuando las cosas salgan bien y no sean escenarios malignos, ¿no? Pero bueno, hoy en día no tenemos que tener ese miedo, pero sí tenemos que estar preparados para aplicarla y usarla. ¿Qué piensas tú? Yo pienso, bueno, más o menos parecido. O sea, nosotros al final, tanto en lo que es la agencia como en el software, de hecho el software Ads Assistant se está construido con la premisa, nosotros siempre ponemos la analogía del arquitecto y el albañil. O sea, al final los profesionales son personas, pues, de alto valor que, entre comillas, pierden mucho tiempo ejecutando. Entonces, nosotros siempre ponemos la analogía de que un media buyer, ¿no?, pensando en Ads Assistant, es un arquitecto y un albañil al mismo tiempo. Entonces, es como el arquitecto que hace, diseña, y el albañil ejecuta. Entonces, como una persona como el media buyer, que tiene que hacer el media buyer plan, que es optimizar, que si, ¿sabes? O sea, encontrar las mejores optimizaciones, ¿no? Para mí un media buyer es un trader. Lo que pasa es que en vez de invertir en el mercado, en los mercados financieros, invierte en publicidad. ¿Qué hace una figura de alto valor? Luego, que si ejecutando el setup, que si incluso a veces copies rápidos, o sea, no tiene sentido. Entonces, para mí, la visión es que gracias a la automatización y a la inteligencia artificial, vamos a poder liberar, entre comillas, ¿no?, a los roles, ¿no?, a los perfiles, ¿no?, al media buyer, al diseñador, a todos, ¿no?, de las tareas más operativas para que se enfoquen en el máximo valor que ellos pueden aportar. O sea, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del copy. El valor del copy, que parece contraintuitivo, no es escribir, sino pensar que tiene que escribir. Pero la acción de escribir es lo que le quita el tiempo, ¿sabes? Entonces, joder, si conseguimos que lo que es la ejecución en sí mismo la saquemos de la ecuación, ¿no?, pues al final eso es lo que permite que las nuevas agencias, los nuevos negocios, sean mucho más productivos y eso se traduzca, que es un poco la promesa de Assistant también, ¿no?, en mayor eficiencia, ¿no? Si eres freelance, si eres agencia, puedes dedicar más tiempo al cliente, puedes asumir más clientes. Entonces, al final eso se traduce en margen o en eficiencia para ese excedente de margen, reinversión, crecimiento. Entonces, al final eso es hacia donde yo creo que vamos, o sí, vamos, es un poco mi opinión. Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que con esto es un buen momento también para despedir el episodio, ¿no? Creo que al final esa eficiencia, ese dedicar nuestro tiempo a cosas que aporten más valor y que además también que nos diviertan más, ¿no? No tener que estar el 80% de nuestro tiempo haciendo, pues eso, escribiendo el copy, si lo que nos gusta más es generar las ideas, investigar, innovar, probar nuevas cosas, o en publicidad, creando las campañas, no sé qué, cuando podemos dedicarnos a pensar de otra manera, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos permite hoy en día la inteligencia artificial y la innovación. Y el camino por el que van las empresas debería de ser ese, ¿no? Liberar de esa carga un poquito más aburrida, más pesada, más repetitiva, ¿no? Y poder llegar a puntos más creativos, más de supervisión y con los que, pues oye, que nos entretengamos también un poquito más y disfrutemos. Absolutamente. Yo no conozco, por ejemplo, a ningún media buyer que le divierta montar ningún setup. Sin embargo, ese frenetismo de, guau, coste por lead, hemos conseguido bajar, guau, o sea, esa es la parte friki que mola. Entonces, al final, yo creo que va por ahí, O sea que, pues un poco así a nivel de síntesis, yo creo que hemos tocado un poquito todo, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos? Sobre todo, a mí me gustaría que todas las personas que hayáis llegado a este momento del podcast, que os llevéis esa idea, ¿no? De que no es
necesario invertir mucho dinero ni tal recursos como para poder hacer innovaciones. Hemos puesto algunos ejemplos incluso, ¿no? De pequeños flujos de tecnología, ¿no? Que se pueden empezar a aplicar en las empresas. O sea que yo creo que... Bueno, y también otra cosa, por supuesto, siempre darnos cariño, algún like, algún comentario, eso no puede faltar. Y que nos envíen sus preguntas, que nos escriban por mensaje, que nos digan, oye, ¿cómo aplicarías innovación a este negocio? Oye, Total. ahí estamos para serviros, estamos para ayudaros y muchísimas gracias por escucharnos. Dale subscribe, like, comparte, ya sabes. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Venga, gracias a todos. Un abrazo, José. Chao, chao. Chao.